Hola, les damos la bienvenida a este espacio de reflexión. Mi nombre es José y pues junto a mis compañeras Ingrid, Karen y Selenia somos estudiantes de psicología y hemos preparado este podcast como parte de una actividad académica orientada a promover la reflexión sobre la comunicación inclusiva y respetuosa en el entorno familiar. Cabe aclarar que nuestro objetivo no es señalar errores ni juzgar a las familias, sino generar conciencia sobre algo que usamos todos los días y que a veces pues damos por sentado, ¿no? Las palabras, los gestos, los tonos y la forma como nos comunicamos en casa. Al finalizar este podcast, los invitaremos a responder una breve encuesta para conocer su percepción sobre este tema como parte de un ejercicio formativo. Bueno, compañeras, ¿por qué es importante hablar de comunicación en la familia? Vamos a hablar acerca de este tema como introducción del podcast. ¿Por qué es importante? Bueno, José, ¿Mm? yo creo que la familia es el primer espacio de socialización donde se Sí, aprenden formas de hablar, escuchar y resolver diferencias. Lo que se comunica en casa moldea la autoestima, la identidad y la manera en que las personas se relacionen con el mundo. Una comunicación deficiente y violenta puede convertirse en un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Especialmente en ujú, niños, en jóvenes, afectando tanto su salud mental como los vínculos que ellos establecen. Porque al hablar de comunicación familiar, esto nos permite romper la idea que los conflictos son el problema y no, es más que todo ujú. reconocer el verdadero problema de que es de cómo comunicamos esos conflictos. Entonces, por eso yo creo que es Exactamente. importante. Sí, sí, o sea, sí es muy cierto eso de que esta familia es como su primer entorno, donde nosotros pues aprendemos a hablar, donde nos expresamos, donde también aprendemos a resolver conflictos y a relacionarnos con las demás personas. Entonces, muchas de estas formas de comunicarnos se aprenden ahí, se aprenden desde casa y luego se replican en la escuela, en el trabajo y en la sociedad. Hay un dato muy interesante desde la psicología y es que las personas aprenden gran parte de sus conductas por observación. Entonces aquí quiero hacer una referencia a un psicólogo muy importante que es Albert Bandura, que este explicaba que nosotros aprendemos viendo cómo otros actúan. Es decir, si en casa se grita para resolver problemas, es muy probable que ese patrón se repita. Y si se dialoga con respeto, pues ese modelo también se interioriza, ¿no? Eh, ¿Alguien más tiene algo que aportar? La compañera Sile Sí, o Karen. estoy de acuerdo con la compañera debido a que la comunicación es como la ¿Mm? base sólida de del proceso afectivo, del bienestar emocional de los integrantes pues, de la familia. Y Sí. también toca dejar claro que a través de ella también transmitimos valores, normas. Como Ujú. nosotros le hablemos a nuestros hijos, así mismo ellos van a ir a hablar a los demás. Que la comunicación abierta, respetuosa, también es algo que brinda confianza y apoyo mutuo. Y como la compañera lo dijo, o sea, la comunicación, digamos, de conflictos con deficiencia también se puede volver un problema para los niños y niñas y adolescentes. Por eso muchas veces miramos niños o adolescentes que dicen, no, es que en mi casa no me quieren, en mi casa no, porque no es que no lo quieran, sino que de pronto quizás la comunicación que tienen no es tan fuerte, tan sólida como la que de pronto el niño espera y, y por eso se llenan como de esos problemas, de esos vacíos. Sí. Desde la psicología se dice que la comunicación familiar es un proceso central, o sea, es la construcción del vínculo afectivo 100%, que es donde se regulan las emociones y el desarrollo de la personalidad del niño. Ujú. Se dice que, pues, que la familia es la que debe como constituir esta base para que el niño en un futuro sea, digamos, un niño con confianza de sí mismo. Una comunicación clara pues, puede ser empática y debe ser bidireccional. Sea como el niño le hablan a como el niño habla. Sí, Y pero es muy importante eso. Eric, ¿tienes algo que decir?
Bueno, yo quería argumentar ahí que en la familia no solo se aprende a hablar, se aprende a sentirse escuchado o silenciado. Eso es verdad. Sí. Bueno, José, como dicen mis compañeras, esto es fundamental porque pues es la base de todas las relaciones que uno construye dentro de pues el hogar, en la familia. A través de la comunicación aprendemos pues a expresar nuestros sentimientos, ¿cierto? Lo que pensamos, lo que necesitamos. Y cuando la comunicación es sana, se fortalecen los vínculos. Bueno, se genera confianza, se crea un ambiente seguro, donde cada persona se siente escuchada y valorada. Cuando pues no hay una comunicación buena, aparecen pues malentendidos y hay conflictos dentro de pues la familia y también pues en nuestro entorno laboral, y el distanciamiento emocional. Las familias a veces pues decidimos mejor no hablarnos, entonces quedamos con muy poquita familia y pues es muy importante tener una buena red de apoyo. Bueno, muchas veces pues los problemas familiares no surgen por falta de amor, sino por no saber cómo decir las cosas o escuchar al otro. Por eso hay que hablar y comunicarnos. Hablar de bienestar emocional y de convivencia, mantenernos comunicados. La familia realmente es como nuestra identidad y debemos de fortalecer esos vínculos en vez de alejarnos, pero muchas veces nos alejamos porque las personas hacen comentarios que nos afectan y pues ellos no se dan cuenta, pero pues realmente sí es algo, bueno, es un malentendido, pero es algo muy molesto. Sí, es molesto cuando digamos que lo repiten, ¿no? O sea, está bien que, bueno, hacen una broma al principio, pero luego esa misma broma lo repiten y la persona a la que le hacen la broma lo interioriza. Uh-huh. Y se cree lo que le están diciendo y eso a largo plazo pues es nocivo, es peligroso. Sí. Pero sí es muy importante la comunicación en la familia y sobre todo en esta, digamos que en esta generación, en pleno siglo XXI, donde con esto de los celulares, las redes sociales, donde más nos alejamos de las personas. Y pues si nos alejamos de la familia, que ese es el primer entorno, pues no nos queda nada, ¿no? Sí. Bueno, bueno chicas, entonces, vale, me parece muy bien que sepamos pues, la importancia de la comunicación en la familia. Ahora pasemos a un tema que también es muy importante, acerca de qué entendemos por la comunicación inclusiva. Sí, aquí quiero hacer un paréntesis, que lo mencionábamos antes, acerca del lenguaje inclusivo y la comunicación inclusiva. ¿Cuál es su diferencia? Porque parecen iguales o parece que es lo mismo, pero no. Entonces, el lenguaje inclusivo, digamos que es principalmente la forma gramatical o lingüística con la que nombramos a las personas. Digamos que para evitar expresiones que invisibilicen o discriminen a ciertos grupos. En cambio, la comunicación inclusiva es un concepto, digamos que más amplio. ¿Por qué? Porque incluye el lenguaje, pero también las actitudes, la empatía, el respeto, la capacidad de escuchar y de expresar desacuerdos sin agredir ni descalificar. ¿Sí? Entonces, una persona puede usar un lenguaje, digamos que aparentemente correcto, teniendo el lenguaje inclusivo, pero si habla con desprecio, sarcasmo o imposición, la comunicación deja de ser inclusiva automáticamente. ¿Sí? Sí, José, es que entonces, no se trata. Ajá. No se trata de hablar perfecto. Mi opinión es que no se trata de hablar perfecto. Se trata de tener, pues, de hablar con el respeto, empatía y, bueno, ser responsable de lo que uno dice. Pensar antes de hablar. Sí, pues para mí, digamos, la comunicación inclusiva es como la que requiere una interacción. Se debe respetar y valorar la diversidad de las personas, donde debemos evitar palabras, expresiones o como cierto tipo de frases que de pronto se escuchan a algún miembro de pronto de las personas que estén ahí o de la conversación, o igual independientemente de quienes estén ahí, o sea, que no excluyamos a nadie. En el contexto familiar pues, implica usar un lenguaje que no refuerce estereotipos ni de género, ni de edad, ni de discapacidad, ni orientación sexual, etc.
para que pues ninguna persona o ningún miembro de la familia pues se sienta discriminado, al igual no solamente en la familia sino también en todos los contextos de nuestras vidas, porque pues se supone que si somos unas personas incluyentes debe ser en todos los aspectos de nuestras vidas, no solamente como en el hogar, como que con mis amigos, no, o sea, se supone que lo referimos y lo demostramos en todos nuestros contextos. Y pues también se supone que debemos escuchar activamente, validar las experiencias de las demás personas y permitir que la participación de esa persona sea equitativa, que también sea escuchado y también que escuche. De eso se trata, como fomentando la relación de la base del respeto, la empatía. Así es. Ingrid, ¿qué me dices acerca de esto, de la comunicación inclusiva? Bueno, José, yo creo que la comunicación inclusiva implica, como lo decían mis compañeras, dar voz a todos sus miembros, ¿no? Incluyendo en el contexto de la familia, niños, personas mayores. ¿Por qué me refiero a eso? Porque suele pasar que dentro de las familias hay hijos que tienen miedo a hablar. Cuando una persona es mayor, como con nuestros abuelitos, también se genera como ese silenciamiento, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo creo que esto en todos los contextos, se presenta en todos los contextos, educativo, en los grupos sociales, en lo laboral. ¿Por qué? Porque siempre está como esa referencia o esa imposición del silencio por personas de pronto en el entorno laboral, por nuestros jefes. Y eso se debe... La comunicación inclusiva debe ser desde esa persona que tiene el poder autoritario de empatizar que todos tienen voz, que hay que fortalecer esa confianza y reducir esas dinámicas pues basadas en el miedo y en la imposición del silencio. Que la comunicación inclusiva no busca que todos piensen igual, sino que todos puedan expresarse sin miedo. Y esto, pues, si puede pasar en todos nuestros contextos, pues la dinámica va a ser mucho mejor, porque sabemos que si en un espacio laboral los empleados les da miedo decir una idea o aportar algo, antes esto, si el jefe permite que los empleados puedan también tener voz, eso va a ser para un provecho de la empresa, claro, en la familia igual, en lo educativo, en el grupo social. O sea, hay que romper con esa dinámica de el silencio basado al miedo, ¿no? Creo yo. Y yo digo que pues ya como habíamos dicho antes, de que la familia es ese primer entorno, y es que si en la familia se maneja una comunicación inclusiva, luego cuando vamos al mundo laboral nos encontramos con eso, es más fácil como que romper ese patrón cuando estamos en ese mundo laboral, ¿sí? Porque digamos que si en nuestra casa mantenemos esa comunicación no inclusiva, ese conflicto de ese silencio que no se puede hablar, cuando vamos a un mundo laboral, que sí o sí nos vamos a encontrar con eso, porque yo creo que aquí la mayoría hemos trabajado y nos encontramos que los más antiguos o los jefes son digamos que reacios, o sea, son muy conflictivos a las personas nuevas. Entonces, si en nuestra casa tenemos un lenguaje que es conflictivo y como es de silencio, ese patrón de silencio, de silenciamiento, luego en el mundo laboral no vamos a poder romper eso. ¿Sí? O lo vamos a replicar o nos vamos a quedar callados. No vamos a, digamos, alertar a las personas de recursos humanos para que hagan algo al respecto. Entonces es muy importante. Bueno, aquí quiero digamos terminar este tema de qué entendemos por comunicación inclusiva con un autor muy importante, muy reconocido en psicología, que no sé si ustedes lo conocen o han leído él, que es Carl Rogers. Este psicólogo hablaba de la importancia de la empatía, la aceptación y la escucha genuina, pues para que una persona pueda desarrollarse de una manera sana en diferentes entornos. Entonces,
cuando una persona se siente escuchada y respetada, es muy fácil que dialogue, que cambie y que crezca. ¿Sí? Entonces, bueno, más adelante vamos a hacer un juego de roles. Pues yo tengo apenas 23 años, todavía no soy papá. No sé si ustedes todas son madres, pero pues vamos a hacer un juego de rol acerca de cómo una madre se relaciona con su hijo y cómo los hijos se relacionan con los padres para manejar una comunicación inclusiva. Pero pasemos al lenguaje cotidiano, bromas y estigmatización. Bueno, pasa mucho en las familias que se hacen bromas sobre la apariencia, ¿no? La apariencia física, la forma de hablar, el peso, la manera de vestir o incluso la forma de pensar. Entonces a veces se dice en tono de chiste, pero cuando se repite constantemente, pues puede generar inseguridad o malestar. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, digamos, frases como usted siempre es así, usted no sirve para nada, usted es muy lento, ¿sí? Entonces, digamos que parecen expresiones normales, pero todas esas palabras pueden convertirse en etiquetas, que es lo que afecta a la autoestima. ¿Sí? Dime, Ingrid. Bueno, José, como decías, esto es algo cotidiano, ¿no? en nuestra vida y lo vemos mucho dentro de la familia y nuestro círculo más cercano, ¿no? Entonces, ese lenguaje cotidiano, especialmente en las bromas, que uno normaliza bajo la idea de que, ay, no se enoje, que no es para tanto. No, esas frases aparentemente inofensivas pueden reforzar esos estigmas relacionados, como ya decías, de género, de orientación sexual, de las capacidades y en lo físico, ¿no? Entonces, en ese entorno familiar donde estas no alcanzamos a dimensionar que estas bromas tienen un impacto mayor, porque a veces vienen de figuras significativas, como hay casos donde los padres apodan a sus hijos y yo créeme que yo he visto que esto repercute hasta una edad adulta y no lo recuerdan con agrado, sino con tristeza, con trauma. Y entonces el cuestionar este lenguaje no significa, como lo decía anteriormente, censurar el humor, sino hacernos responsables del efecto que estas palabras tienen en los demás. Porque no todo lo que se dice en broma deja de doler, el impacto importa más que la intención ahí, ¿sí me entiendes? Entonces no es como que, ay, yo te lo digo de cariño, no, es qué impacto tiene lo que estamos diciendo a esa persona que tenemos a nuestro lado. Entonces si vemos que, entonces ahí es donde viene lo que venimos hablando de la empatía. Entonces, si yo ya te estoy haciendo referencia a que no me siento bien, no me agrada, no lo sigas haciendo, porque de ahí viene la empatía. Ahí viene que lo que de pronto desde la psicología le llama microviolencia, porque decir apodos, comentarios inofensivos a veces se pueden convertir en microviolencia, porque es que es algo que la persona a la que tú le estás diciendo no lo está recibiendo de buena manera. Entonces todo esto puede también llenar a la persona de baja autoestima, de generar sentimientos que de pronto no son buenos, o esa inferioridad, y contribuir al desarrollo de patrones disfuncionales para esa persona. Sí, Karen, es muy cierto. Sile, dime. Bueno, pues como dicen mis compañeras, pues estas expresiones parecen inofensivas, pero pues pueden generar mucho daño, porque la gente hace comentarios sin pensarlo, del cuerpo de las personas, de las emociones o las decisiones que toman las personas. Entonces empiezan a hacer comentarios y pues esto se convierte en estigmas cuando se repiten constantemente y las etiquetan, les ponen nombres, sobrenombres, y les da risa a los otros compañeros en el entorno laboral, pues lo vuelven risa cuando no ven que están afectando a esa persona.
Bueno, y lo que usted decía, las frases de esas de que el otro es más débil, que el otro, bueno, usted, porque siempre es así, bueno, todo lo convierten en broma. Y esto marca profundamente, sobre todo a los niños, a los adolescentes, ¿cierto? Porque ellos apenas están construyendo su autoestima y se la pueden, pues, destruir. Bueno, es importante, pues, también revisar lo que decimos y cómo lo decimos y desde dónde lo decimos. Exactamente. Bueno, hay una terapeuta familiar llamada Virginia Satir. Ella explicaba que la forma como nos comunicamos en la familia impacta directamente en la autoestima y la manera como las personas se perciben a sí mismas. Sí, y un dato curioso que estoy investigando es que el cerebro no distingue, digamos, entre una agresión física a una agresión verbal cuando ese ataque es constante. Es decir, que ambas activan una respuesta de estrés. Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? La comunicación, que es que las palabras también pueden dar una huella o una cicatriz. Bueno, entonces pasemos entonces a la comunicación y manejo del conflicto. Aquí me gustaría que hiciéramos un pequeño juego de rol. Pues, como les dije, yo todavía no soy papá, pero sí que pienso como más desde el rol del hijo. No sé, no Sí, sé si pues aquí ustedes ya no sé, son madres. Karen como que yo sí ya sí. tiene, ¿sí? Sí, Entonces, digamos que, bueno, ¿qué cosas harían ustedes para evitar la estigmatización cuando se comunican con sus hijos o hijas? pues en mi caso, te voy a hablar directamente, digamos, desde mi hijo. El, los amiguitos jugando, de pronto son niños, mi hijo tiene son 5 añitos, entonces los compañeritos pues tienen la misma edad, o sea, son niños que de pronto no dimensionan la maldad de pronto de sus palabras, lo que de pronto puede generar las palabras de ellos. Entonces yo soy un poco clarita, mi hijo es morenito, pues porque el papá es moreno, entonces en el colegio me le decían que él es negrito, que él es negrito y que él es negrito porque y que a él no lo querían porque él es negrito y cositas así. Incluso compañeros de él son más morenitos que él, pero más sin embargo se lo decían a mi hijo, que porque yo soy blanca y mi hijo es moreno. Entonces él llegaba acá a la casa como con esa mentalidad de que mamá, tú no me quieres porque yo soy más oscurito, porque él dice que yo soy más oscurito, yo soy cafecito y tú eres blanquita. Entonces como lo que me tocaba manejar desde acá de la casa era, yo le mostraba videos de niños morenitos, así cositas que miraba, entonces yo le decía, mi amor, mira, ellos lo quieren, tú, yo también te quiero, tu papá es negrito, es moreno, y a él lo quiere la mamá, lo quieren los amigos, tú lo quieres, tú quieres a tu papá, me dice, sí, mamá, yo amo a mi papá. Entonces, como fomentarle el amor propio desde que no importa que él sea moreno, de que él sea lo que sea, sino que a él todos lo amamos, todos lo queremos. Entonces viene como desde la casa, como tenemos que como fortalecer ese amor, esa autoestima de los niños para cuando vayan al colegio, de pronto las palabras de los niños que de pronto no lo están diciendo de mala manera, sino que pues como son niños, no les afecte tanto. Qué bonito, Karen. Sí, y imagínate el impacto, o sea, con solo 5 añitos y ya digamos que esas palabras, o sea, muchas personas dicen, no, que está pequeño, que todavía no le hace nada de eso, que no le afecta, pero o sea, Exacto. con solo 5 añitos siente como sabe la forma en que van dirigidas esas palabras. Exacto, y él Entonces, ahora le dicen cosas y él dice, pero mi mamá me quiere y yo soy negrito, mi mamá me quiere y yo soy oscurito, porque pues él ya quedó como con eso. Sí, son cosas que de pronto nosotros no miramos como papás, que de pronto nuestros hijos pueden hacer afectar a otros. es muy cierto. Dime, Sile. Bueno, yo sí tengo 3 hijos. Tengo 2 adultos, uno de 35, 33 y tengo un adolescente de 13. Tengo ahí como los
digamos, los dos lados. Bueno, con los dos grandes, pues siempre hemos tratado de no buscar, cuando hay conflictos, no buscar como, bueno, culpables, asumimos responsabilidades, los compromisos, bueno, si hay que pedir perdón, se pide. Sí, los he enseñado, le di pues muy buenas bases, con ellos fue mucho más fácil en aquella época, ahora mucho más difícil. Ahora que tengo pues la adolescente me doy cuenta, ellos están dispuestos a cambiar, pues si se les hace una sugerencia. eh, Ya pues una vive en otro país, en Chile, y el otro ya se vino para acá, pero pues somos los mejores, pues digamos que amigos, tenemos muy buena comunicación. Eh, el conflicto pues no se convierte en una oportunidad pues de crecimiento y no de ruptura, somos pues muy junticos los cuatro, somos la familia. Y con la niña pues sí ha sido mucho más difícil, los tres luchamos con ella, es una adolescente de 13 años que no, a veces no permite como hablar, sino pues se enfrenta y grita, y entonces tratamos de ayudarle que eso, de esa manera no se solucionan los conflictos. Entonces ella pues mantiene silencios largos, prolongados, y pues no, tratamos de ayudarla como sin atacarla, pero le buscamos soluciones, digamos que no tiene celular hoy, no sé, el computador, bueno, muchas cosas, pero estamos tratando de fortalecerle y darle como esas bases para que los conflictos no sean así como que se divida la familia y que a gritos y que, bueno, todas estas cosas, pero bueno, es complicado, pero se hace todo lo posible. Por eso y Bueno, porque sí, pues fortalecer su autoestima también, porque pues los sí, adolescentes claro. de ahora son muy frágiles a eso, y cualquier cosa en el colegio le baja la autoestima, siempre están mirando su cuerpo, que si estoy así, que si la otra compañera así. En cambio con nosotros no viví eso, en aquella época era diferente. Sí, es que ahorita hay mucho, como que se estereotipa demasiado el cuerpo, ¿No? ¿sí? Sí, Más que entonces se todo el preocupa. femenino. Ujú. Y Entonces, hoy, dime. José, disculpe, algo muy importante que hay que fortalecer en los jóvenes, en los adolescentes, es que por eso de lo del cuerpo dejan de comer. Eso también, sí. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Y eso es algo que, digamos, como papá o como amigo, como hermano, se toca, eso es de acción inmediata. Entonces, bueno, sí, entonces este tipo de situaciones son las que queremos que cada persona reflexione en su propia familia. Dime, Ingrid. Bueno, José, para entrar ahí en este tema, Sí. yo te hablo como ya como mamá, pues mamá de una joven de 22 años, una, casi un par tuyo, y, y una niña de 14 y otra de 8. O sea, tengo las tres etapas. Ujú. Pero lo que más resalto en lo difícil de irlos formando es lo que decían mis compañeras, es el entorno al que ellos se enfrentan, porque mientras están en la casa uno procura tenerlos protegidos, alimentarles ese amor propio, pero por más de que se elabore ese trabajo, no, eso no quiere decir que ellos cuando se exponen a esos contextos donde hay personas que de pronto no han tenido ese privilegio, porque ser creado bajo unas bases de amor, sabemos que no en todas las familias sucede. Ujú. Entonces suelen de pronto haber contextos donde hay personas que actúan de una forma sin querer, como decía mi compañera Karen, porque son niños, son crueles y no piensan y no hay esa empatía porque no la han aprendido, no la han visto. Entonces, lo que uno procura como padre es lo que decían mis compañeras, como reforzar ese amor propio y, y hablarles cuando sucede, hablarles y reforzarlo nuevamente. Y ahí se presentan casos. En el caso de las niñas, yo tengo 3 niñas, y en el caso de las niñas siempre va ligado como a cómo te ves físicamente, ¿no? Ahora, en el ámbito familiar,
No somos padres perfectos, yo creo que no existe un padre perfecto. Entonces siempre que se presenta un conflicto puede pasar que nosotros nos sintamos la autoridad y hablemos o se nos escapen frases que en el momento no dimensionamos qué daño van a hacer en ese hijo. Y obviamente hablar de comunicación inclusiva en la familia no es hablar o sea, es como no hablar de una forma perfecta, sino de ese cuidado, de esa responsabilidad afectiva que debe haber en esa comunicación. ¿Y por qué? Porque, como lo hemos mencionado, eso repercute en la salud mental de nuestros hijos. Que no se trata de hablar perfecto, sino de estar dispuestos a revisar nuestras palabras, al escuchar al otro, al construir esas relaciones más justas, ¿no? Y más humanas desde lo cotidiano. No es que vamos a calcular todo lo que decimos, porque es imposible. Si no es de, listo, ya dijimos una mala palabra, algo que te ofendió, entonces revisemos qué estuvo mal y tengamos esa oportunidad de resarcir, ¿no? Y decir, oye, lo siento, no te quise decir eso, estaba enojada. Eso hace que esa personita a la que estamos creando sea capaz más adelante de replicar eso. O sea, también dije algo mal, pero lo corrijo, discúlpame, no me excedí, no sé qué me pasó. Pero entonces cuando actuamos desde dejar todo así, pues ya se lo dije, ya se quedó así. No, porque eso es lo que le estamos enseñando a esa persona. Entonces, cuando está en su vida adulta, no va a ser capaz de pedir unas disculpas, sino, dejémoslo así. Y no está bien, porque desde ahí entonces vienen los conflictos, ¿no? En todos nuestros ámbitos, en todos nuestros contextos. Eso era lo que quería agregar ahí. Sí, Ingrid, sí, es muy cierto lo que dices. Por lo menos el psicólogo Daniel Goleman, que es conocido por el concepto de inteligencia emocional, que es muy importante también tocarlo, es que pues este concepto explica que una parte, digamos que fundamental del bienestar es aprender, digamos que a reconocer nuestras emociones y a regular nuestras reacciones, ¿sí? No es reprimir lo que sentimos o controlar lo que decimos, sino expresarlo de forma responsable y también hacernos, digamos, a concientizarnos de lo que decimos y a tomar responsabilidad de eso. Entonces, muy bien lo que dijiste, Ingrid, me gustó mucho. Bueno, ahora me gustaría que hagamos otro pequeño ejercicio, pero esta vez desde el rol del hijo, ¿sí? Muchas veces uno como hijo también tiene responsabilidad en cómo se comunica en la familia, ¿sí? No solamente es el papá con el hijo, sino el hijo también con el papá. Por ejemplo, cuando uno está molesto, cansado o frustrado, pues es fácil responder mal o cerrarse al diálogo. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando me llamaban la atención, pues lo primero que yo hacía es como ponerme a la defensiva, ¿sí? O responder de manera cortante, pues en vez de escuchar. Entonces, ¿ustedes qué piensan de esto, de este rol de hijo hacia el padre? Pues digamos que básicamente uno cuando, o sea, como hijo a veces uno está como, tiene presente que habla mal o que dice ciertas frases, o más que todo cuando uno está como con apoyo, con el disgusto, uno va diciendo palabras sin pensar. O sea, por ejemplo, me ha pasado a mí que cuando yo estoy enojada, digamos, contesto, a veces no es que yo diga malas palabras, sino que de como la manera en que lo digo, mis papás lo toman mal. Entonces a veces uno cuando está como con la rabia, uno le dice, ay, pero mira que estás hablando mal, que estás diciendo esto, pero es que yo no estoy diciendo nada, pero no es que no esté diciendo nada, simplemente es la manera, la forma en la que tú hablaste, que se escuchó que hubiera sido grosero, pero para uno no. Entonces ya después cuando uno le baja, digamos, lo por la rabia, el gusto, uno dice, ay, no, sí, pero no sé qué, en vez de yo decir, digamos, no, mamá, no quiero, yo no quiero nada. Entonces no es, sino como la forma en la que uno mismo también como que se expresa. Sí, Karen, eso pasa mucho. Ingrid, Silenia.
Bueno, José, perdón, compañera. Dale, Tranquila. Laura. Bueno, también pues debemos como hijo uno debe comprender que los padres también pues tienen sus propias preocupaciones, emociones y bueno, ser como pacientes a la hora de tener una conversación con ellos y entenderlos también. Sí, es verdad. Uno cuando es hijo, uno piensa que los papás le tienen que resolver todo a uno. Pues ellos también son humanos, ellos también se equivocan. Ingrid, dime. Bueno, José, mira que ya desde este lado de acá de hijo, lo que dicen mis compañeras y lo que dices tú es verdad. Ya, pues en mi caso, yo tengo 44 años y mi mamá ya tiene 72 años. Entonces a veces suele pasar de que como ellos ya no tienen de pronto las mismas habilidades y uno como hijo como que no tiene la capacidad de pronto siempre de entender que eso pasa, o sea, nos va a pasar a todos. Entonces uno como que yo a veces, por ejemplo, yo le llevo cuentas a ella y le digo, ve mami, qué tal cosa, y ella me lo dice y después me dice, ay mami, y como que se le olvida y a mí a veces eso me da impaciencia. Y no le hablo grosero, pero se me nota como que en el tono de la voz el disgusto, ¿no? Pero después reflexiono y digo, ay, no, pero ¿por qué? ¿Por qué hago esto? No debe ser así, porque es que ellos nos tuvieron la paciencia cuando éramos niños y no sabíamos nada, porque yo no lo puedo hacer, o sea, eso no debe pasar. Y entonces ahí es donde a veces se les contesta, de pronto no de forma grosera, con groserías, pero sí, no es solo decir groserías, sino es el tono de la voz, ¿sí? Exactamente. Que uno usa con los padres. Y por ejemplo, en mi caso, con las niñas yo veo eso, que ellas suben el tono de la voz, no son groseras, pero suben el tono de la voz. Entonces, es como que decirle, listo, no es como que hacerles ver que lo que están haciendo está mal, pero que uno quisiera entenderlo, ¿sí? Como que no está mal que ellos también hablen, pero es la forma en la que se debe hablar, ¿sí? Es como que les hagamos ver que todos necesitamos ser escuchados, ¿sí? Y mira que de ahí lo importante que hablábamos ahora del rol de padre a hijo, que cuando en la casa no aprendemos a ser escuchados, entonces buscamos ser escuchados en otros lugares y no siempre esos lugares son espacios seguros, ¿no? Entonces de ahí es donde surgen cantidad de inconvenientes. Cuando uno en la casa no los escucha, ellos buscan otros entornos donde no les van a decir desde el mismo concepto que uno como padre lo hace, ¿no? Entonces eso se presenta del lado de los padres y del lado de los hijos y en todo lo que genera la familia, pues esa comunicación inclusiva, eso es realmente importantísimo. Exacto. Sí, uno como hijo, o sea, creo que una forma de evitar conflictos es aprender a expresar lo que uno siente sin atacar. Por ejemplo, digamos decir, no, es que me siento incómodo cuando ustedes me hablan así. En lugar de uno responder con gritos o con ironía, con una rabiecita o con sarcasmo, que a veces uno como hijo tiene, ¿no? Entonces, también creo que es muy importante uno reconocer cuando uno se equivoca. A veces como hijos nos cuesta pedir disculpas, pero eso también construye respeto. ¿Ustedes por qué creen que uno como hijo le cuesta pedir disculpas? ¿Será por el ego que uno tiene, digamos, por ser más joven o cómo? Yo creo, José, que ahí es lo que te mencionaba yo, que ya cuando uno empieza a ver que los padres se hacen adultos, uno ya cambia ese rol,
ya esa autoridad que representaba como el padre que enseñaba, que sostenía y todo eso, ya ese rol lo empieza a ejercer uno, entonces se siente con esa autoridad y por eso pueden suceder esos eventos de contestar de una mala manera o de no entender la situación de ellos. Sí, y pasa también que al principio uno cuando después más es niño, uno ve a los papás como, mejor dicho, como superhéroes, ¿no? Como los que saben hacer todo, los que le hacen todo a uno, entonces uno les tiene como ese respeto y los tiene en un pedestal. Y luego uno va creciendo, uno se da cuenta de que los papás pues son humanos, ¿no? Son personas que se equivocan, que tienen errores. Y entonces ahí es cuando uno, digamos que malinterpreta eso y le va que está mal, ¿no? Eso de que no pedir disculpas o levantar la voz o... Sí, dime, Karen. Sí, no, sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero por ejemplo, pues digamos, en mi familia, pues en mi casa, a nosotros, digamos, si de pronto cualquiera dijo una mala palabra o se expresó mal, hubo como esa discordia, o sea, si mis papás saben que ellos hicieron mal referente a decirme algo, pues digamos, ellos vienen y me piden disculpas normal. Y si yo hice algo, yo voy y pido disculpas normal. O sea, es como de pronto, no sé, también influye mucho como cómo se expresen de pronto, cómo se tengan conformado, no sé, de pronto el hogar, no sé, pues Sí, digo yo. digamos que la mecánica familiar sea así. Exacto. Sí. Sí, porque digamos así mismo yo estoy criando a mi hijo, o sea, si yo lo regaño, digamos porque a veces uno como papá a veces pierde la cabeza o pierde la paciencia y después uno dice, no, pero o sea, el niño no estaba haciendo algo como tan grave como para que yo lo haya gritado así o como para que yo le haya hablado así. Entonces, como yo como mamá voy y le digo, hijo, me disculpas, sé que no te debería hablar así ni así. Entonces, así mismo lo estoy criando yo a él, es a él puede cometer algo y lo hago caer en el error cuando ya le haya pasado la rabia, yo lo siento y le digo, mira hijo, tú hiciste esto, esto, esto y esto. ¿Crees que la mamá merece una disculpa? Entonces él me dice, sí mamá, entonces él llega y me pide disculpas. Entonces como que en mi casa, digamos como que las cosas se manejan así. Sí, Ingrid. En torno a lo que hemos estado hablando, yo tengo una pregunta. ¿Qué cambia cuando alguien se atreve a pedir perdón? ¿Qué creen ustedes que cambia cuando uno se atreve a pedir disculpas? Digamos, Yo creo, sí, dígale. digamos, en mi caso, o sea, no sé, como hija y como mamá, yo siento que me da como tranquilidad, o sea, porque yo, sí, digamos, si sé que cometí el error, que hablé feo, que hablé mal, y como que seguimos como en la discordia, porque pues cuando uno no ha aceptado su error, porque yo digo que pedir disculpas es aceptar el error, se queda como, digamos, esa mala euforia en la casa, entonces como esa mala atmósfera como que pesada, entonces como que cuando ya pedimos disculpas, o sea, como que aceptamos el error, lo hablamos, ya como que eso pasa y eso calma. Entonces para mí me da como tranquilidad. Bueno, yo digo que pedir disculpas más que todo en la familia requiere una madurez muy grande, ¿sí? Porque por lo mismo, porque es que en la familia uno normalmente, o ellos están también acostumbrados de que listo, se dice algo que hirió a la otra persona y bueno, ya con el tiempo se le pasa, es familia, igualmente tiene que sí o sí estar aquí porque después es la familia que le tocó. Entonces cuando se hace algo grave y tomar esa decisión de ir a pedir disculpas requiere una inteligencia emocional y una madurez muy grande, ¿sí? Pero pues sí, yo digo que eso es muy importante hacerlo en la familia, el pedir disculpas es muy bueno, digamos que es un cambio muy grande en la mecánica y es un cambio, y es muy difícil, ¿sí? Porque normalmente las familias, o no sé, digamos que mi familia o sea, sí pedimos disculpas, pero a veces esos pequeños roces que tenemos no lo hacemos pidiendo disculpas, sino digamos haciéndole a la otra persona algo, digamos, algo bonito. O sea, le traemos un regalo o le hacemos algo bonito, una comida, una cena,
Entonces tenemos esa mecánica de si tenemos algún problema, por lo menos con mi mamá, yo le hago la comida, ¿sí? Entonces, como para contentarla. Bueno, Pero pues, sí, sí, como dice usted, José, eso es una madurez emocional, pues digamos que grande y pues no borra el daño que se hizo, pero es el primer paso pues para claro. mejorar las relaciones en la familia y en cualquier entorno. Sí, así es, Sile. Entonces, pues sí, digamos que al final uno también puede aportar a que la comunicación, digamos que como hijo, uno puede aportar a que la comunicación en la familia sea más sana, pues escuchando, hablando con respeto, no burlándose y corrigiendo cuando algo se dice de manera ofensiva, incluso entre hermanos. Hay que tener, digamos, ese límite y ese, digamos, esa autoridad sin llegar a ser altanero, de decir cuando algo estuvo mal o algo que no se debería hacer. No sé si tiene algo que agregar aquí antes de pasar al siguiente punto. Ingrid o Karen. ¿O continuamos? José, yo creo que, bueno, ya Sí. para terminar con este tema, Ujú. tenemos que como educarnos en cuanto a que no, cuando surge un conflicto, no es como perder una discusión al pedir disculpas, sino es ganar una relación, porque muchas veces cuando no se pide disculpas y luego viene el silencio de la discordia y luego ya se normaliza todo, pero va quedando eso ahí y eso se va convirtiendo en una bola cada día más grande, y cuando ya esa bola está muy grande, ya ahí es más difícil sanar esas relaciones. Entonces tenemos que como concientizarnos de que debemos aprender a pedir disculpas o a tratar de que no, porque es que no es solo hablar, sino también escuchar, ¿no? Entonces, como tratar de, listo, está cerrado, no entiendo lo que estás diciendo, pero estoy tratando de hacerlo. Entonces, hablemos, dialoguemos, ¿sí? Ese era mi aporte. Sí, Ingrid, eso es muy cierto. Bueno, hablando de todo este tema de esa responsabilidad, esa madurez, tenemos entonces de la responsabilidad compartida y esos pequeños cambios. Entonces, bueno, sabemos que la comunicación pues no depende de una sola persona. Todos somos responsables del clima emocional en la familia, de ese entorno. Entonces, a veces basta con corregir una broma ofensiva, pedir disculpas, escuchar sin interrumpir o cuidar el tono de voz. Entonces, digamos que son pequeños cambios que generan grandes transformaciones. La inclusión empieza en casa y en las conversaciones diarias. ¿Qué piensan ustedes de esa responsabilidad compartida que todos tenemos? Pues José, yo creo que Sí. dale, Karen. Pues yo pienso que digamos, la responsabilidad del conflicto y la responsabilidad afectiva es como manejamos adecuadamente la comunicación. Abordar conflictos desde el diálogo, la escucha, el respeto, es como que permitir que nosotros como que transformemos las oportunidades donde de pronto había un problema, digamos, algo grande, poderlo como abordar de manera madura y que se pueda, digamos, desarrollar o solucionar en el diálogo. Aparte que la responsabilidad compartida implica reconocer que todos los miembros, digamos, de la familia tienen, digamos, las mismas responsabilidades, no sé si o el mismo valor que todos para poder ser escuchados y pues poder responder, manejar un conflicto de buena manera
asumir nuestros errores, como lo que yo decía, asumir nuestros errores y expresarnos de manera asertiva, también es algo como que responsabilidad afectiva también, y como manejar un conflicto. Y si lo podemos manejar desde el hogar, podemos también salir a nuestra vida social, con amigos o con parejas y demás. Aprendemos también a manejar como ese sistema. Podemos aprender a que no todo se soluciona como con la pelea, como con las cosas, porque incluso cuando uno desde su casa no aprende a solucionar los conflictos en medio del diálogo, con el diálogo, y llega a otras instancias, también así mismo se va a desarrollar en el mundo. O sea, por eso hay personas que todo lo quieren solucionar como a los gritos, a los golpes, pero es porque eso lo miraron desde la casa. Entonces, como que uno fortalecer eso del hogar, que todo se puede solucionar con el diálogo, es una fuente de apoyo importantísima. Sí, Karen. Dime, Ingrid. Bueno, José, yo creo que este tema de la comunicación inclusiva no es como, o sea, no lo debemos ver como una moda, ¿no? Sino como una forma de cuidar esa salud mental y como ya lo hemos hablado antes, esa comunicación inclusiva se aprende y se vive en el primer entorno que tenemos, que es nuestro entorno familiar. Entonces, no se trata como de hablar perfecto, ¿no? Sino de aprender a escuchar, a respetar y a decir también lo que sentimos sin miedo, porque creo que cuando una familia escucha, también protege. Pero entonces tenemos que también tener en cuenta que no solamente, bueno, yo te entiendo, yo te entiendo y yo te entiendo y yo voy guardando lo que yo siento, ¿no? También tenemos que aprender a decir lo que sentimos, a que yo te entiendo, pero entonces también enseñar a que deben también entenderlo a uno, pues en el caso pues de nuestros hijos y nuestra familia, ¿no? Entonces es eso, es como no hablar perfecto, sino aprender a hablar de una manera más empática, pero también a escuchar, respetando lo que decimos y lo que sentimos, ¿no? Y lo que sienten los demás, porque yo puedo ver las cosas de una forma, pero eso no significa que tú como mi hijo las veas de la misma manera o mi esposo las vea de la misma manera, ¿no? Porque somos seres individuales, cada quien es un mundo, entonces es respetar eso. Yo los veo de esta forma, pero puedo entender que tú los veas de otra forma. Exactamente. Sí, básicamente sí, eso es la comunicación inclusiva, Ingrid. Sí, ¿le tenías algo que agregar? Bueno, que la comunicación inclusiva, compartida, perdón, pues es como un trabajo en equipo, donde pues tenemos cuidado mutuo entre toda la familia, pues implica respeto, compromiso, apoyo, pues eso también fortalece mucho la convivencia y reduce conflictos, y también genera confianza entre pues nuestros hijos y nosotros los padres, o lo contrario. Así es. Bueno, excelente. Bueno, agradecemos su tiempo y su disposición para escuchar este espacio. También agradezco a mis compañeras Karen, Ingrid y Silenia por sus excelentes respuestas y por sus excelentes aportes. Los invitamos ahora a responder una breve encuesta que busca conocer su percepción sobre la comunicación en su entorno familiar. Recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es responder con honestidad. Sus respuestas serán confidenciales y utilizadas únicamente con fines formativos. Gracias por ser parte de este ejercicio de reflexión.